Bienvenidos a este curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase nosotros vamos a estudiar acerca de representación de números en el computador y temas relacionados con la plataforma de cálculo de programación que nosotros usaremos para nuestro curso. Entonces, vamos a empezar hablando de este primer tema, que es la representación de números en el computador. Evidentemente, en nuestra carrera de ingeniería en computación, el elemento fundamental con el que nosotros vamos a hacer cada una de las tareas que nos hemos propuesto es el computador, y evidentemente todo lo que se representa en un computador tiene que ser reducido a una secuencia de bits, que es con lo que los computadores trabajan. Entonces, esto probablemente ya ustedes lo han visto anteriormente. Esto probablemente para muchos de ustedes es simplemente un repaso. Lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a asumir que tenemos una secuencia de bits, ¿ok? Estas secuencias de bits están dadas en el formato IEEE 754, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es transformar esta secuencia de bits del formato IEEE 754 a números decimales. En definitiva, lo que vamos a terminar estudiando es representación de números reales en simple precisión o en doble precisión. Aquí hay un punto importante a tener en cuenta, y es el hecho de que los números reales son infinitos. Los computadores, al tener como elemento fundamental los bits, tienen una cantidad finita de bits con la que pueden trabajar. En definitiva, todo lo que el computador hace se almacena en la memoria RAM o se almacena en una especie de memoria RAM que el sistema operativo crea en el disco duro, pero al final, independientemente de si se almacena en la memoria RAM o en el disco duro, estos tienen capacidad limitada, y esto implica que no podemos almacenar una cantidad infinita de bits. Por otro lado, si nosotros queremos guardar números reales, bueno, pues los números reales son infinitos. Esto claramente nos impone una limitación, y es el hecho de que en los computadores no vamos a poder trabajar con todos los números reales, sino solamente con algunos de ellos. Y justamente la forma en la que nosotros tenemos, o la forma que nosotros usamos, o el estándar, para ser más preciso, que nosotros usamos para representar números reales en el computador, que en realidad no se llaman números reales, sino números en punto flotante, es a través de simple precisión o doble precisión. En el caso de simple precisión, nosotros utilizamos 32 bits para representar un número, mientras que en doble precisión usamos 64 bits para representar un número. Justamente esta es una diferencia importante entre los dos estándares, ¿no? Obviamente, 64 bits nos permite representar una cantidad mucho más grande de números reales que la simple precisión. Pero esa cantidad mucho más grande de números reales que podemos representar computacionalmente con doble precisión comparado con precisión simple viene obviamente a cambio del precio de ocupar mayor espacio de disco duro o mayor espacio de memoria RAM. Como siempre, y esto quizás es una regla general de vida, algo gano, pero a cambio de un precio que tengo que pagar. En el caso de simple precisión, pues nosotros de los 32 bits que tenemos para representar un número real, 23 bits los usamos para representar la parte fraccionaria del número, 8 bits para representar el exponente y un bit de sí. De esta manera, nosotros tenemos pues esta secuencia de bits que al final se traduce a este número real que ustedes pueden ver acá. La forma para pasar de esta secuencia de bits a este número real en simple precisión está dada a través de esta expresión o de esta fórmula que ustedes tienen aquí. Entonces, el valor de un número real, o el valor que esta secuencia de bits representa, el número real que esta secuencia de bits representa, se obtiene como -1 elevado al valor del bit que representa el signo, es decir, en este caso el bit 31. Esto se multiplica por esta expresión de aquí, que es 1 más el sumatorio desde i igual a 1 hasta 23 de el bit en la posición 23 menos i
por 2 a la menos i, y todo esto por 2 elevado al exponente menos 127. ¿Ok? Entonces, transformemos esta secuencia de 32 bits que ustedes tienen acá al valor correspondiente que nos debe dar 0,1562. Entonces, la fórmula nos indica que es menos 1 elevado al signo. En este caso, el signo es 0, entonces menos 1 elevado al 0. Luego tenemos la parte, esta expresión de aquí, ¿ok? Que evidentemente nos va a dar valores distintos de 0 cuando el valor del bit sea 0. Entonces, únicamente para el caso del bit 21, que está aquí, este sería el bit 21, esta expresión nos va a dar un valor, para ser más específico, esta parte de aquí nos va a dar un valor distinto de 0. Entonces, aquí yo tengo que reemplazar 21. Esto implica que 21 debe ser igual a 23 menos i, ¿ok? Y de esa manera yo calculo el valor de i, ¿no? Entonces 21 debe ser el resultado de 23 restar i, ¿ok? Entonces, en este caso, i me queda 2. Y eso es justamente lo que reemplazo aquí. El valor del bit 21 por 2 a la menos i vale 2, entonces lo reemplazo aquí, ¿no? Ahora vamos a la parte del exponente, que es 2 elevado a la e menos 127. Lo que tengo que hacer para calcular el valor del exponente es esta secuencia de bits que está marcado en verde, tengo que traducirla a número decimal. Si ustedes hacen la conversión, eso les va a dar 124. El 127 que tenemos aquí es de la fórmula, ¿ok? Entonces, una vez que reemplazamos todos los valores, tenemos menos 1 a la 0 por esta parte de aquí, que es lo que viene acá. 1 más 1 por 2 a la menos 2 y esto por 2 a la 124 menos 127. Bueno, pues eso nos da el valor real que tenemos aquí, que es 0.1562. En el caso de doble precisión, seguimos un procedimiento relativamente similar. Aquí tenemos la fórmula de conversión, ¿ok? Entonces, aquí también tenemos menos 1 elevado a un signo, en este caso 1 más, y aquí tenemos este sumatorio que evidentemente va o abarca más posiciones. En este caso va desde la posición 1 hasta el valor 52, ¿sí? De el bit 52 menos i por 2 a la menos i, y esto por 2 a la e menos 1023, ¿ok? Entonces, a través de esta expresión de aquí, ustedes pueden convertir una secuencia de 64 bits en un número real o encontrar el valor real que esa secuencia de 64 bits usa para representar, ¿ok? Entonces, esto es un punto importante a tener en cuenta. Evidentemente, si ustedes se preguntan cuántos números distintos puedo representar en simple precisión, pues van a ser 2 a la 32 números diferentes. En doble precisión tengo 2 a la 64 números diferentes. Es decir, en doble precisión puedo representar una cantidad muchísimo más grande con respecto a precisión simple, pero como ya había manifestado, esto viene a cambio del precio de ocupar más espacio en disco o en memoria. Ahora vamos a hablar de simple precisión, pero ahora vamos a hacer el procedimiento contrario. Ahora vamos a pasar de número decimal a formato IEEE 754. A modo de ejemplo, tomamos el estándar de simple precisión. Entonces, para representar un número real en simple precisión, bajo el estándar IEEE 764, que implica, al decir simple precisión, 32 bits, debemos aplicar o seguir los siguientes pasos. El primer paso es convertir y normalizar la parte entera en binario, es decir, transformar la parte entera en binario. La segunda parte es convertir la parte fraccionaria. Para esto tenemos que multiplicar la parte fraccionaria por 2, tomar la parte entera de la multiplicación o del resultado y volver a multiplicarla por 2 y así sucesivamente hasta que obtenga una fracción de 0 o hasta que se alcance el límite de precisión, que para simple precisión es de 23 bits. Es decir, básicamente hasta que el valor de estos 23 bits quede seteado.
La parte 3 es juntar los resultados anteriores para generar la representación final según el formato IEEE 754. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el número 12.375, el cual es un número real que queremos representarlo mediante el estándar IEEE 754 de simple precisión. La regla nos decía que separemos la parte entera de la parte decimal, que la parte entera la convirtamos en una secuencia de bits, aquí está la secuencia de bits, y que la parte fraccionaria la tomemos y la vayamos multiplicando por 2 de manera sucesiva. Entonces 0.375 por 2 me da 0.75. Esto lo separo en parte real y parte, en parte entera y parte decimal. La parte entera sería 0, la parte decimal es 0.750, ¿ok? En cuyo caso el valor del bit menos 1 es 0. 0.75 por 2 es 1.5, la parte decimal es 1, la parte fraccionaria, la parte entera es 1, quiero decir, la parte fraccionaria es 0.5. Esto nos da el valor del bit menos 2, 1. 0.5 por 2 nos da 1, en este caso la parte entera es 1 y la parte fraccionaria es 0. Y aquí justamente el paso número 2 me indica que me debo detener. ¿Ok? Entonces, en este caso, la fracción de este número que se representa en el formato de simple precisión va a estar compuesta por 3 bits. Entonces, juntando los resultados anteriores, tenemos que 12.375 decimal se puede obtener como la suma de 12 decimal más 0.375 decimal. Esto se obtiene o esto implica decir que tengo este número binario, ¿sí? Más este número binario que se obtiene de este procedimiento que hemos calculado aquí, ¿no? Más 0.011, ¿ok? Entonces, el número que estamos obteniendo es 1100.011, ¿ok? Representando este resultado en el formato 1.x1, x2, x3 y así sucesivamente x23 por 2 a la y, se obtiene este número que ustedes ven aquí, ¿ok? Que simplemente recorrer la coma y aquí el 2 indicar cuántas posiciones implica, ¿no? O cuántos números de recorrido. Por lo tanto, el signo es 0, el exponente es e a la menos 127 igual a y, es decir, y esto debe ser igual a 3, entonces el exponente es 130 y la parte fraccionaria es este valor que ustedes pueden observar aquí, que es justamente lo correspondiente a esta sección del número. Esto estaría dado por la parte fraccionaria. Ok, una vez que tenemos el signo, el exponente y la parte fraccionaria, bueno, pues usamos el estándar y representamos el número, ok, que en el formato IEEE 754 de simple precisión involucra esta secuencia para el número 12.375 en decimal. Aquí he incluido un video por si ustedes quieren profundizar más acerca de este tema. ¿Ok? Entonces, sigo yo un procedimiento que me dicta el estándar y con esto puedo pasar de un número decimal a un número en punto flotante. Recordando nuevamente el tema de la limitación que tenemos para representar números en punto flotante, números reales en punto flotante, ponemos este diagrama. Este diagrama está tomado de este video, por cierto, que lo pueden también observar. Aquí nosotros tenemos la recta numérica, ¿ok? Ya le doy a Sebastián la palabra. Aquí nosotros tenemos nuestra recta numérica que abarca desde menos infinito hasta más infinito, ¿ok? Evidentemente aquí tenemos nosotros una cantidad infinita de números reales. Por otro lado, en esta parte de acá, nosotros tenemos cómo estos números, infinitos números reales, se representan computacionalmente. ¿Ok? Este es un número en punto flotante, este es un número en punto flotante, este es otro número en punto flotante. Como ustedes pueden ver, la recta numérica es continua, mientras tanto que los números en punto flotante son discretos. Esta parte de aquí lo que me está indicando es que todo este intervalo de números que están en esta región, todos estos números que son infinitos, se comprimen, si se quiere, o se representan con este número en punto flotante. ¿Ok?
Entonces, noten ustedes que hay un redondeo de números, si se quiere, para representar números reales mediante números en punto flotante en el computador. Otra cosa importante a tener en cuenta es que mientras más me aproximo al cero, el tamaño de estos intervalos se hace más pequeño. Si me alejo hacia menos infinito desde cero o hacia más infinito desde cero, el tamaño de los intervalos van aumentando. La pregunta es por qué el tamaño de los intervalos cerca de cero es más pequeño. Esto es para, obviamente, tener mejor precisión en los cálculos y no alterar los resultados fruto del redondeo, más bien dicho, de la conversión de números reales a números en punto flotante. ¿Ok? Hay un punto importante a tener en cuenta. Bueno, evidentemente habrá un número que es el más grande que yo puedo representar tanto en cerca de menos infinito como cerca de más infinito. ¿Qué pasa con números más grandes que ese número que no es infinito? Ese número es grande. Entonces, para eso existen estas formas de representación en los computadores que en el caso, por ejemplo, de MATLAB es menos inf y acá más inf. Entonces, cuando en MATLAB ustedes encuentren que se imprime este resultado inf, no implica que el número con el que estoy trabajando es necesariamente infinito. Bueno, el infinito no es un número. No implica que estoy trabajando necesariamente con infinito. Implica que el número real que intento representar en el computador es un número muy, muy grande que simplemente ya no me alcanzan los 64 bits para representarlo. Es decir, se ha desbordado el número bajo la representación que estoy usando y eso simplemente se muestra con este mensaje de if. De la misma manera, si estoy trabajando con un número negativo muy, muy grande, para el cual ya los 64 bits no me alcanzan, hablando de doble precisión, ese número se va a representar como menos inf. ¿Ok? Otra cosa que ustedes notarán cuando trabajen con un computador es un número NaN. Esto significa not a number. Y esto es una forma de decir que lo que están ustedes obteniendo no da un número, es una forma de decir que es, si se quiere, una indeterminación, ¿no? No da nada. Ok, por ejemplo, esto ustedes lo van a obtener si es que en el computador intentan dividir inf para inf. Si ustedes dividen inf para inf, ustedes saben que esto matemáticamente sería una indeterminación. Esto les va a dar no, no da nada. Bien, entonces, como un resumen de la representación de números en el computador, hemos dicho que el computador, al ser un dispositivo compuesto por elementos discretos llamados bits, no puede representar los infinitos números reales que tenemos o con los que trabajamos y en su lugar lo que tiene que hacer es una representación de estos números usando justamente una cierta cantidad de números y esos números o esa representación está dada a través de el formato estándar IEEE 754. Ratificar o más bien dicho mencionarles nuevamente el hecho de que, como ustedes pueden ver, a medida que me alejo desde cero hacia más infinito, desde cero hacia menos infinito, los intervalos de números se van haciendo cada vez más grandes, es decir, el tamaño del intervalo aumenta, donde todos los números reales comprendidos en ese intervalo están siendo representados por el mismo número en punto flotante. Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos poner números reales en el computador, lo que tenemos que estar conscientes es que esos números reales con los que estamos trabajando en el computador no necesariamente son los números reales que queremos representar, sino producto de esta forma de representación, es probable que el computador ejecute algún redondeo. Y esos redondeos pueden introducir errores de cálculo. Ventajosamente, los sistemas de numeración o de representación de números están diseñados de tal manera de que este error de representación se manifieste en dígitos que ya usualmente nosotros o en partes decimales que ya nosotros no estamos interesados. Típicamente en una aplicación cotidiana en la que estamos interesados en trabajar con números con decimales, nosotros estamos interesados en 2 o 4 decimales. Entonces, para estos casos, pues los errores
salvo en casos puntuales, no se notan. Los errores se notan en las cifras, en cifras decimales que están mucho más a la derecha del punto, cifras que nosotros ya ni siquiera las utilizamos. Pero bueno, hay escenarios como este, por ejemplo, el del 0.1, en donde nosotros podemos ver que un número bastante simple, un número real bastante simple, no lo podemos representar tal cual aparece escrito aquí en el computador. Entonces aquí tenemos como ejemplo planteado el tema de que queremos representar el número decimal 0.1 en punto flotante de precisión simple o de simple precisión. Esto involucra que vamos a representar este número con 32 bits. Si nosotros nos acordamos de el procedimiento que nosotros seguimos para representar un número real en un número en punto flotante de precisión simple, lo que nos decía es convierta la parte entera del número en binario. En este caso, 0 es 0. Y luego con la parte fraccionaria lo que debemos ir haciendo es multiplicaciones sucesivas por 2 hasta que la parte decimal de los resultados de esta multiplicación en algún momento sea 0 o si es que ese no es el caso, pues hasta que usemos o saturemos todos los bits que tenemos para representar la parte decimal. Bien, si hacemos este ejercicio, pues la parte decimal, la parte entera de este número es 0, entonces como decía, esto sería o lo transformaríamos o se convertiría en 0 en binario. Y tomamos la parte decimal que es 0.1, es decir, 0.1 puede ser expresado como 0 más 0.1, ¿okay? Entonces esto en binario sigue siendo 0 y ahora vamos a encontrar la secuencia de bits que nos permite representar esta que es la parte fraccionaria. Entonces ponemos la parte fraccionaria acá y eso lo vamos a ir multiplicando por 2. Entonces 0.1 por 2 nos da 0.2. La regla nos dice que de este resultado tomamos la parte entera y la parte fraccionaria la volvemos a multiplicar por 2 y así sucesivamente. Entonces la parte fraccionaria de este número es 0.2 multiplicado por 2 nos da 0.4. Tomamos la parte entera que es 0. Luego, la parte fraccionaria es 0.4, multiplicamos por 2, eso nos da 0.8, tomamos la parte entera y eso lo dejamos acá, eso nos da 0 y repetimos esto. Ahora tenemos 0.8 por 2, eso nos da 1.6. La parte entera es 1 y la parte fraccionaria es 0.6, eso volvemos a multiplicar por 2, nos da 1.2. La parte entera es 1, la parte fraccionaria es 0.2 y así sucesivamente. Ustedes que a partir de este punto justamente se vuelven a repetir los cálculos, es decir, volvemos a multiplicar por 0.2, luego volvemos a multiplicar por 0.4, luego volvemos a multiplicar por 0.6 y nuevamente llegamos justamente a ese punto, a multiplicar por 0.6. De ahí se repite la historia, otra vez por 0.2, otra vez por 0.4, por 0.8, por 0.6 y si siguiéramos haciendo esto, bueno, pues vamos a tener esta repetición de operaciones. Y esto se va, el punto, lo más importante es que esto se va de manera continua, ¿no? O sea, esto no va a parar nunca, esta secuencia. Evidentemente acá nosotros tenemos 32 bits, en realidad nosotros tenemos menos bits que 32 para representar la parte fraccionaria, ¿no? Tenemos 23 bits en realidad. Entonces 23 bits no van a ser suficientes para representar todos los bits, porque esta secuencia se va hacia el infinito. Entonces, en algún punto, como nosotros vamos a truncar esta serie, este número 0.1 no se va a representar como 0.1, va a ser un número distinto a 0.1. Entonces, justamente ese es el problema que se introduce cuando nosotros representamos números reales en el computador, que no todos los números reales se pueden representar como tal, ¿sí? Un ejemplo es justamente 0.1. Y con esto, pues, nosotros podemos encontrar algunos casos curiosos de resultados, más bien dicho, curiosos si usamos este tema para trabajar con estos números en el computador. Eso lo vamos a ver en un momentito. Ok, una vez que hemos concluido con esta parte de representación de números en el computador, que es importante tenerla claro, porque esto justamente a nosotros, sobre todo a los que estamos trabajando con algoritmos, desarrollamos algoritmos o estudiamos la parte de cálculos computacionales, nos debe quedar claro el tema de que no podemos representar los infinitos números reales en el computador, sino solamente podemos representar ciertos números. Y producto de este estándar o esquema de representación de números en el computador, se introducen errores de redondeo
y en ciertos casos, ventajosamente, esos casos, digamos, serán específicos. En ciertos casos, esos errores pueden afectar los cálculos. En la mayoría de cálculos que hacemos en la vida cotidiana, producto del número de decimales en los que estamos interesados, la verdad que no afecta mucho estos errores de redondeo, pero en algunos casos donde necesitemos mucha precisión en decimales, esto ya puede ser un problema. Ok, dicho eso, entonces, ahora hablemos de la plataforma que nosotros vamos a utilizar para desarrollar programas o, o para aplicar los conceptos que hemos aprendido a nivel computacional, y esta herramienta es MATLAB. MATLAB es una plataforma de desarrollo, no es un lenguaje de programación, sino es una plataforma de desarrollo creado por la empresa MathWorks. La primera versión de MATLAB fue lanzada en 1984. Hoy por hoy es utilizada en más de 5,000 universidades alrededor del mundo. Es un programa o es una plataforma bastante interesante para matemáticas, para ingeniería. Justamente es un software en la parte de matemáticas e ingeniería. Es ampliamente utilizado por sus múltiples funcionalidades que tiene. Esa es la ventaja. La desventaja es que es un software que tiene o requiere licenciamiento. ¿Okay? Entonces, no es un software gratuito. Necesitamos pagar una licencia para poder utilizarlo. En esta página web ustedes podrán encontrar más información acerca justamente de este producto, y aquí simplemente he incluido una captura de la pantalla que se nos despliega cuando nosotros abrimos MATLAB en nuestro computador. La versión más actual de MATLAB es la versión 2021A. MATLAB viene o proviene de Matrix Laboratory, que refleja justamente cuál es la dinámica o cuál es la lógica con la cual opera MATLAB. MATLAB opera representando los datos como matrices, ¿ok? Inclusive cuando ingresemos solamente un número, en este caso también lo representa como matriz, una matriz de una fila a una columna. Y esto implica que si nosotros queremos explotar las potencialidades de MATLAB, pues representar nuestros datos como matrices nos va justamente a simplificar enormemente el tiempo de cálculo, que es una de las cosas que en algunos escenarios estamos o buscamos o queremos conseguir. Bien, eso con respecto a la parte de MATLAB. No sé si tienen alguna inquietud, me dicen por favor. ¿No? Bueno. Esto ustedes lo verán mucho más en detalle en la parte práctica. Simplemente quiero mencionar algunos aspectos. Esta configuración de aquí probablemente difiera de la configuración de ventanas que ustedes tengan en su versión de MATLAB. Esto uno lo puede customizar a propósito, ¿ok? Pero bueno, lo más importante de tener en cuenta es que ustedes en cualquier versión de MATLAB que tengan, en cualquiera sea la configuración, usualmente van a acceder a esta parte de aquí que se llama el Command Window, que como su nombre lo indica, es una ventana de comandos que nos permite escribir comandos justamente para poder ejecutar algún cálculo o alguna tarea determinada. Ahora, evidentemente, cuando yo quiero resolver un problema de cierta complejidad, escribir una serie de instrucciones en el Command Window no es la mejor opción. No va a ser la mejor opción porque el problema acá es que yo ejecuto una instrucción, le doy Enter y eso ya queda ejecutado. A mí me gustaría ejecutar todas las instrucciones en bucle. Entonces, para eso usualmente nosotros nos vamos a crear un script o un programa, y eso ya lo vamos a ver cómo se hace. Esta es otra parte importante de tener en cuenta de las ventanas que tiene MATLAB. MATLAB tiene esta ventana que se llama el Workspace, en donde nos va mostrando qué variables tiene MATLAB almacenadas en la memoria RAM. Entonces, si en algún momento nosotros queremos saber si una variable ha sido creada o no, deberemos ver al Workspace y ver si la variable existe o no. Además, en MATLAB nos muestra estos iconos que identifican el tipo de variable, que nos ayudan a identificar el tipo de variable con el que estamos trabajando. Este cuadradito
dividido en 4 celdas, nos muestra que estamos creando matrices. Por otro lado, tenemos el Command History, que lo que hace, como su nombre lo indica, es mostrar el historial de comandos que hemos ejecutado en el Command Window. ¿Okay? Entonces, acá podemos ver qué es lo que hemos ejecutado en el Command Window. Esto es importante. Y otra de las cosas que es importante tener en cuenta tiene que ver con el directorio de trabajo. ¿Okay? Y esto es sobre todo importante cuando nosotros vamos a utilizar o ejecutar un programa. Tenemos que asegurarnos que MATLAB apunte a la carpeta donde se encuentra nuestro programa o los archivos que son invocados desde nuestro programa. En esta parte, en el current folder, MATLAB lo que hace es desplegarnos la lista de archivos que están en el directorio que está apuntado en esta parte de acá. ¿Okay? Entonces, el contenido de la carpeta programas MATLAB que está dentro de esta ruta o que se llega siguiendo esta ruta es esto que ustedes ven aquí. ¿Okay? Y esto, como les decía, es importante a la hora de ejecutar programas que llaman a otros archivos porque eso es una causa de error común, que yo apunto a una carpeta donde no está mi archivo, quiero ejecutar el programa y el programa me da errores porque me dice que no se ha encontrado un archivo o otro script que es invocado desde el script que estoy ejecutando o cosas por ese estilo. Entonces, es importante que nos cercioremos de que este pad apunte a la carpeta donde están todos los archivos invocados desde el programa que voy a ejecutar. ¿Ok? Entonces, esto como las cosas más importantes que tiene MATLAB. No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen por favor. ¿No? Ok. Entonces les decía, si yo quiero hacer programas o ejecutar tareas que ya demandan de más de unos 3 o 4 comandos, qué sé yo, ya no es una buena idea escribirlos acá en el command window. Lo mejor es crear un archivo donde yo escribo las instrucciones y lo puedo ejecutar ese archivo y eso se denomina un script. Entonces, el icono para crear scripts es este, o yo me puedo ir también a File, New Script, ¿ok? Y ahí puedo ejecutar, o más bien dicho, puedo crear un script. Los scripts en MATLAB tienen extensión .m. Esto es un punto importante de tener en cuenta, ¿sí? Y aquí es donde yo debo escribir, pues, los programas o las instrucciones que quiero ejecutar. Aquí tenemos una lista de scripts, ¿sí? Donde, como ustedes pueden ver, todos terminan en la extensión .m. Esto implica que son scripts de MATLAB. Aquí hay un archivo de extensión ASV. Esto usualmente MATLAB lo genera cuando estamos editando un script como una forma de guardar automáticamente lo que estamos creando. Esto por si en algún momento se interrumpe abruptamente la sesión de MATLAB o perdemos o la energía eléctrica se va y obviamente el computador se nos apaga. Este autosave nos permite o es una forma que MATLAB tiene de ir guardando cada cierto tiempo lo que vamos nosotros creando en un script y eso lo guarda en este archivo que tiene el mismo nombre del programa que estamos editando, pero tiene la extensión ASV de autosave. ¿Ok? Entonces, cuando vean algo así como ASV, esto significa que es un archivo creado por MATLAB para hacer un backup de lo que ustedes van haciendo o ir guardando los cambios que ustedes van haciendo. En el nombre de los scripts es importante que tengamos en cuenta de que no se admiten caracteres especiales, ¿ok? O no todos los caracteres especiales. Entonces, un carácter que no se admite en los nombres de los scripts de MATLAB son los espacios en blanco. No debemos usar espacios en blanco porque si le damos a un archivo o un script un nombre que incluya espacios en blanco, por más que los comandos estén bien escritos, que por más que el script esté bien hecho, por el nombre nos va a dar un error. ¿Ok? Entonces, en este caso, típicamente se puede usar las notaciones lower camel case, ¿sí? Donde de alguna manera empezamos la letra de cada palabra con mayúscula para obviamente facilitar la lectura o los nombres de los archivos, o podemos separar con guiones bajos, etcétera. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta de que no se admiten tildes, no se admiten espacios en blanco, entre otros caracteres especiales, ¿no?
Entonces, recordar aquello. No sé si de esto tienen alguna duda. Me dicen, por favor. ¿No? Profe, ¿puede repetir para Sí. qué servía el archivo .asv? Sí, el archivo .asv es un archivo que MATLAB lo crea automáticamente cuando yo estoy editando, en este caso el archivo perm_n. El archivo perm_n, este archivo de aquí, yo lo he creado y lo estoy editando. Esto no se muestra en pantalla. Cuando yo lo estoy editando, ¿ok? Yo puedo olvidarme de guardar los cambios que he hecho en este archivo. Entonces, si es que hubiera algún problema de cierre abrupto de sesión de MATLAB, o yo lo cierro accidentalmente, o si el computador se me apaga, habré perdido todo lo que he puesto y no he guardado. Entonces, este archivo de extensión ASV lo que me va haciendo es cada tanto me va guardando automáticamente los cambios que voy poniendo y se almacenan aquí. Cuando yo abro nuevamente MATLAB, lo que se ha guardado aquí se pasa a la script principal de tal manera de que no pierda todo lo que me olvidé de guardar. ¿Sí? Entonces simplemente es un archivo de backup o que le sirve a MATLAB para hacer un backup. ¿De acuerdo? Ya, gracias, sí. Uh-huh. Ok, aquí tienen lo que ustedes verían si abren un script dentro de MATLAB o crean un nuevo script dentro de MATLAB. Por defecto se le asigna el nombre untitled o no tiene título y lo que ustedes tienen que hacer es cambiar el untitled por el nombre que ustedes deseen. Cuando le ponen file save, ahí les va a decir, ok, dónde quieren guardar y qué nombre le quieren asignar y se va a guardar como archivo .m. ¿Ok? Y con este botón ejecutan, que creo que es lo más importante que necesitamos saber. ¿Ok? Más detalles de este tema ya creo que son bastante intuitivos y no son necesarios de darlos. De todas maneras, como repito, esto podrán verlo en más detalle en la parte práctica. Ok, aquí tienen ustedes cómo luciría un programa en MATLAB. En este caso, dentro de este programa, estamos creando una función y para crear funciones nosotros usamos la palabra clave function dentro de MATLAB. Este function, aquí le estamos dando el nombre de la función. Este nombre yo lo asigno, pongo el nombre que yo considero pertinente y entre paréntesis y separado por comas pongo las variables de entrada. Bueno, los lazos for ya ven en MATLAB cómo se van creando, ¿ok? Entonces aquí estamos creando un lazo for que empieza en 1, va en pasos de 1 y termina en R. R es una de las variables de entrada. Aquí lo que se está haciendo es asignando al vector S en la posición I el valor de I. Y aquí estoy diciendo que termina el lazo for y disp lo que me hace es, disp viene de display, me está mostrando el contenido o imprime en el command window el contenido del vector S. Acá en la línea 3 que me salté, estoy creando o estoy asignando ceros a S. S es un vector que va a tener inicialmente ceros y va a ser un vector fila que va a tener R columnas. Entonces, ceros es una función de MATLAB que me devuelve un vector de ceros en la dimensión que estoy indicando, que en este caso es una fila y R columnas. ¿Ok? Noten ustedes cómo en los scripts de MATLAB se asignan o se usan colores especiales para ciertas palabras. Entonces, el azul típicamente es para funciones o palabras claves que usa MATLAB para declarar alguna función o lazo. En verde se muestran los comentarios y para poner comentarios en MATLAB yo tengo que poner porcentaje. Los comentarios en MATLAB se declaran o se ponen con porcentajes. Y aquí ustedes pueden ver algo que es crítico en algunos lenguajes de programación, que en MATLAB no lo es tanto, pero sin embargo sí vale la pena mencionar, y es el tema del punto y coma. En MATLAB no es necesario poner punto y coma al final de cada instrucción. Cuando yo no pongo punto y coma, el texto sí se va a ejecutar. Lo único que va a pasar es que me va a imprimir en el command window el contenido de la variable S. Es decir, si yo no pongo punto y coma, es lo mismo que poner disp S. ¿Ok? Ahora, cuando yo ejecuto un programa donde en cada línea no he puesto punto y coma, eso puede ser molestoso porque quizá me va a imprimir muchas cosas intermedias en las cuales yo no estoy interesado. Entonces,
El punto y coma en MATLAB no es imprescindible para su ejecución, pero sí es un elemento que me permite controlar si se imprime el contenido de una variable o no en el command window. ¿Ok? Tener en cuenta ese hecho nada más y creo que lo demás es intuitivo. Los textos o los strings en MATLAB se presentan en este color violeta. Entonces, todo lo que se pinte en violeta significa que MATLAB lo está tomando como un texto o un string. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de esta parte. Ok. Y como en toda Sí, yo tengo una plataforma... duda Sí, claro que sí. del anterior. En cuanto al for, que me interesa saber cómo sería la estructura del for. Yo sé que para el for nosotros tenemos una estructura de cómo empieza, hasta dónde llega y con qué paso va. Entonces, quiero saber si se mantiene esa misma estructura del for, pero ¿qué cambia? Ok. Al final, el for, buena pregunta. Al final, el for en MATLAB tiene que tener un vector con los índices que yo voy a ir iterando. ¿Ok? Entonces, una forma de crear este vector de índices es decir, ok, y va a ser la variable índice, ¿sí? Y va a empezar en 1. La forma de decir en pasos de o hasta es 2 puntos, en pasos de 1 es desde 1, en pasos de 1 hasta, no sé, 5. Esta estructura es estándar en MATLAB. Ahora, si yo quiero decir, o si voy a hacer en pasos de 1, MATLAB me da el chance de evitar este segundo valor y simplemente decir, vaya desde 1 hasta 5. Si yo pongo solamente 2 valores y no 3 como arriba, esto implica que MATLAB va a asumir automáticamente que los pasos son de a 1. ¿Ok? Entonces siempre tengo que mantener esta estructura de poner una variable, ¿ok? Que es la variable que denota o va a contener el índice, y luego todo lo que sigue son los valores que va a ir tomando esta variable. ¿De acuerdo? Sí, Inge, muchas gracias. Ok. Permítanme poner esto acá con otro color para que no se confunda, porque creo que eso sí es importante. Entonces, el for debe tener una variable que va a contener los índices y esa variable va a tener índices. Usualmente los índices son vectores, ¿no? Entonces aquí va a tener los valores. Entonces, una forma de crear esto, y la forma típica es poner esto, y desde 1, en pasos de 1 hasta 5, esto me crearía el vector a propósito 1, 2, 3, 4, 5. De tal manera que en la primera iteración el for va a tomar el 1, en la segunda iteración del for la variable i va a tomar el 2, en la tercera iteración del for el i va a tomar 3 y así sucesivamente. Esto de acá abajo es exactamente lo mismo, me va a dar lo mismo que arriba. Entonces, tener en cuenta ese hecho. Bueno, y como decía, la pregunta es interesante porque cuando yo uso una plataforma de desarrollo sí tengo que saber cómo se declaran los fors, los ifs. ¿Okay? Ya veremos más adelante programas con ifs y ahí podrán ustedes ver cómo se declara esto. Bien, como decía hace un momento, entonces, cuando nosotros entramos a utilizar una nueva plataforma, en general, cuando estamos usando una nueva plataforma o lenguaje de programación, una cosa básica, un punto básico que todo programador debe saber, y quizá lo primero que hay que saber es dónde buscar información o cómo buscar información. ¿Ok? Esto implica saber usar el help de ese lenguaje de programación o herramienta. Ok, entonces, cuando uno instala MATLAB, ok, uno escoge qué toolboxes o qué librerías va a instalar, ok, y automáticamente, dependiendo de las librerías que uno escoge, se instala la ayuda de esas librerías. ¿Esto qué implica? Que MATLAB, ustedes para ejecutar MATLAB no necesitan conexión a Internet para buscar, por ejemplo, ayuda. Uno puede, usando el propio lenguaje, irse a Help y aquí en el Product Help abrir la ayuda. En esta parte, ¿sí? Voy a abrir una sesión de MATLAB para que en vivo podamos ver cómo puedo yo consultar justamente estas ayudas. Y como decía, creo que es lo primordial o es lo primero que uno debería saber
cuando va a empezar con cualquier lenguaje de programación. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla de MATLAB? Sí, profe. Ok, entonces, en este caso, esta es la versión 2021 de MATLAB. Si ustedes no configuran nada, así es como van a ver. Entonces, aquí está el path al que está apuntando en este momento MATLAB. El contenido de ese path son estos archivos y aquí está el workspace donde se crean o donde se van mostrando las variables que se van creando. Solamente con propósitos demostrativos, voy a crear una variable A que es igual a 1. ¿Ok? Aquí hay un punto importante también de mencionar y es el hecho de que MATLAB representa a todo número por defecto como un número en punto flotante de 64 bits o de doble precisión. ¿Ok? Entonces, cuando uno crea una variable y le asigna un número, así sea un número entero, MATLAB ocupa 64 bits u 8 bytes de memoria para guardar ese número. Esto les menciono porque si en algún momento ustedes cargan datos o matrices grandes, ¿sí? Y todas esas matrices tienen números enteros en un determinado rango, probablemente sea mejor cargarla o representar los números simplemente como bytes y no como números en doble precisión. ¿Ok? Entonces, para saber confirmar eso, uno puede usar el comando push de la variable que quiere consultar. Esto significa quién es A. Literalmente esto significa quién es A. Entonces A es una variable que tiene el nombre A. Es una matriz de 1 por 1. Tiene 8 bytes, como ustedes pueden ver. El tipo de variable es de doble precisión. ¿Ok? Eso es un punto importante de tener en cuenta. Entonces MATLAB representa todo número por defecto en doble precisión. Dicho esto, iba al help. Entonces, justo acá yo no sé cómo o no entiendo qué hace whos. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir whos en el help. Esto me va a abrir una ventana. Y aquí se muestra una lista de nombres o una lista de ayudas que hablan de whos. Típicamente, si uno ha escrito bien el nombre del comando, la primera salida es la que debería yo abrir. Entonces acá me dice que whos nos permite listar variables o nos indica la lista de variables que hay en el workspace y nos muestra los tamaños y tipos de estas variables. Aquí está la sintaxis, aquí está la descripción de cómo se usa esta función y luego nos muestra algunos ejemplos. ¿Ok? Entonces, la documentación es bastante completa en este sentido, es una muy buena ayuda, la que para prácticamente todos los comandos que hay en MATLAB, y seguro para los comandos que nosotros vamos a utilizar, hay. ¿Ok? MATLAB, a propósito de scripts, y esto es una cosa que sí quisiera mostrarles, incluyó o ha incluido en las nuevas versiones esto que se denomina los live scripts. A ver, un script tradicional, ya saben, lo creo como new script y acá se abre un editor de texto donde yo escribo el programa con el que quiero trabajar. Y un programa escrito en un script de MATLAB se vería como lo que ustedes ven en esta parte de aquí. ¿Ok? Ahora, si yo quiero combinar texto, poner imágenes y además el código que quiero ejecutar, ¿qué es lo deseable para entender de mejor manera el script? Porque al final lo único que me queda en un script es poner comentarios para yo poder entender qué es lo que voy haciendo. Entonces sería mejor poner textos, figuras, etcétera. Eso sí me lo permite MATLAB y eso es a través de lo que se denomina los live scripts. ¿Ok? Estos live scripts lo que me hacen es justamente, me permiten combinar texto con programas, ¿ok? Y de esta manera yo puedo mejorar la descripción del script, ¿sí? Poniendo explicación de lo que quiero hacer y la implementación de lo que estoy explicando. ¿Ok? Entonces, esto es una parte importante porque como ustedes pueden ver, aquí yo puedo poner fórmulas, las fórmulas tal y como se escriben y luego programar esas fórmulas. Puedo poner ilustraciones que me facilitan entender lo que estoy tratando de hacer y esto lo puedo ejecutar. Entonces, de esa manera yo puedo crear archivos en donde se ejecutan un programa
pero este programa tiene una explicación que facilita entender justamente el script, cosa que no sucede si es que yo usara simplemente estos script.m. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta que en MATLAB ustedes también tienen esta opción, ¿sí? Esto sería como los notebooks de Python, ¿sí? En donde yo puedo, de nuevo, la misma idea, juntar texto con scripts y de esta manera tener una mejor documentación del programa que estoy creando. Esto es una cosa importante que les quería mencionar porque, digamos, esto es un aspecto relativamente novedoso de MATLAB. Tan nuevo no es, pero bueno, en las últimas versiones de MATLAB es recién donde se sacó esta opción. Ok, entonces, no sé si tienen alguna duda de esta parte. Les he dado un breve overview de MATLAB. Obviamente, creo que con lo que les he comentado, ustedes tranquilamente pueden hacer ya programas en MATLAB. No es muy difícil, no es una plataforma tan estricta como otras, así que eso facilita enormemente el hecho de su uso. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, me comentan, por favor. ¿No? Ok, entonces creo que con esto podemos parar el tema de una breve revisión de MATLAB. Ok, y hemos visto los helps, cómo funcionan. Ok, lo hemos hecho en vivo. Y simplemente quisiera cerrar esta parte hablando de los tipos de variables que nosotros podemos usar en MATLAB. Por defecto, si nosotros trabajamos con números, los números se representan en doble precisión. ¿Ok? Entonces, todo número que yo lo represento en MATLAB o que yo lo declaro en MATLAB, así sea entero, se va a representar como un número real en doble precisión, es decir, con 64 bits. Si yo quiero cambiar el formato de representación, tengo que cambiar, usar un comando, el comando apropiado, que sería single del número, para representarlo con menos bits. Ok, entonces los números se representan, los números reales se representan como punto flotante en simple precisión o doble precisión. Esto no es exclusivo de MATLAB, esto es válido para cualquier plataforma o lenguaje de programación. Para representar números enteros tengo varias opciones. Tengo int8, win8, int16, win16, int32, win32, int64 o int64. ¿Sí? Estas variables, como dice, son más eficientes o generan eficiencia en el uso de memoria y permiten almacenar números enteros, ¿sí? Siguiendo estos estándares. Ahora, si ustedes tienen duda de cuál es la diferencia entre int8 y uint8, lo que pueden hacer es consultan el help y ahí les va a indicar cuál es la diferencia. Pueden representar también caracteres o strings y esto se lo hace, o el tipo de dato es un dato char. ¿Okay? Un ejemplo es hello world. Esto se representaría como char. ¿Okay? Si uno quiere representar, a propósito, esto sí me salté, si uno quiere representar a este número 256 con 16 bits, entonces tiene que decirle, ok, este número 256 represéntela como un entero en el formato win 16 bits, que implica usar 16 bits, y esta es la forma en la que tiene que declarar. Si quisiera poner un número en simple precisión, aquí pondría single, propósito, ¿ok? Y el número, 1.2512. Esto haría que este número no ocupe 64 bits, sino solamente 32 bits. También puedo representar variables booleanas, ¿ok? Y estos se representan como datos lógicos y obviamente estos son true o false, ¿no? También puedo crear estructuras. Este es un tipo de dato con el que ustedes probablemente van a trabajar en algunos temas de nuestro curso, ¿ok? Y MATLAB crea matrices o vectores entre corchetes. Entonces, si yo quiero crear el vector A que tiene los elementos 1, 2 y 3, esto es exactamente lo que yo escribiría en MATLAB. 1 espacio 2 espacio 3. O puedo poner 1, 2, 3. No es necesario las comas. Si yo quiero crear una matriz de 2 por 2 en MATLAB, puedo poner la primera fila sería 1, 2. Puedo poner que con punto y coma separo las filas. La segunda fila sería 3 y 4.
En definitiva, el corchete me permite crear vectores o declarar vectores o matrices en MATLAB. En cambio, las estructuras se declaran en 3 llaves. Entonces, si yo quiero crear una estructura en MATLAB, voy a crear una estructura aquí. A ver, me estoy adelantando un poco. Esto es en celdas. Acá. Si yo quiero crear una celda en MATLAB, perdón, ¿ok? Yo puedo crearme la celda A de la siguiente manera. En 3 llaves pongo el primer elemento de la celda. Puedo poner, por ejemplo, un vector como primer elemento. 1, 2, 3. El segundo elemento sería un texto. Voy a poner hola. Y el tercer elemento va a ser, estos son comillas simples, por cierto, y el tercer elemento va a ser un número 3. Entonces, esta es la forma en la que yo puedo generar celdas en MATLAB, ¿ok? Y como ustedes pueden ver, las celdas me permiten guardar datos de diferentes tipos en un arreglo. Esta es la razón por la cual ustedes van a usar mucho celdas en algunos temas de aplicación en nuestro curso, por el hecho de que podemos en el mismo arreglo poner datos de diferente tipo. Mientras que en matrices y vectores yo pongo datos de un solo tipo, o pongo números o pongo caracteres, pero no puedo mezclar números y caracteres. Ok, esa es la ventaja de las celdas. Ahora sí, de las estructuras. Las estructuras, en cambio, me permiten justamente crear elementos como lo que uno tiene cuando declara las propiedades de un objeto. Es decir, uno le da a un objeto un nombre, por ejemplo, mesa. Entonces puedo crear, me voy a poner esto acá, puedo crear el objeto A o puedo crear bueno, más que objeto, en este caso no sería un objeto, puedo crear la estructura mesa. Entonces, mesa va a tener, no sé, patas igual a 4, ¿ok? Puedo decir mesa altura, no sé, 100 centímetros y así sucesivamente. Entonces, con esto yo puedo crear estos tipos de elementos donde estoy creando la variable mesa que tiene varios atributos. A esto, cuando creo esto se guarda en MATLAB como una estructura, ¿ok? Esto se lo puede crear de la manera en la que yo he puesto como variable, punto, nombre del atributo y puedo seguir poniendo con punto más atributos, ¿no? Puedo poner, no sé, patas, punto número, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo esto sería una obviedad, pero para el ejemplo sirve. Patas número, ¿no? Patas longitud. Patas número 4. No sé, si quiero poner patas color, por ejemplo, ¿no? Entonces sería mesa patas punto color. No sé, aquí puedo poner con texto, entre comillas simples, rojo. Vamos a poner eso. Mesa punto patas. Esto es patas punto color igual rojo. Ok. O puedo usar la función struct, que me permite crear lo mismo que lo he hecho acá de manera explícita. ¿Ok? Entonces, estoy creando, en este caso, una estructura. Bueno, estaría creando 2 estructuras. A ver, podemos poner esto en MATLAB y ver qué nos da para no adivinar. Bien, entonces he creado esta estructura en MATLAB, ¿ok? Y lo que me despliega es esto. He creado una estructura de nombre A, ¿sí? Que tiene estos dos campos. Tiene el campo name y el campo Wonderlic Score. Entonces, para saber qué hay en name, la forma de navegar es a.name. Y esto me va a imprimir lo que puse en name, que son beans y math. Y si yo quiero ver el contenido de Wonderlic Score, pongo a.Wonderlic Score y eso me va a mostrar el contenido que puse. ¿Ok? Listo. Entonces, así es como funcionan estas estructuras. Este tema de estructuras, a propósito, para nosotros nos será útil cuando usemos árboles. Cuando creemos árboles,
ahí usaremos estructuras para justamente representar el árbol. Y las celdas de arreglo será útil cuando queramos en un mismo arreglo juntar diferentes tipos de datos. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda de esta parte, me dicen, por favor. Bien, finalmente, respecto de matrices y vectores, ¿ok? Me voy a centrar en esta lámina, o en este punto más bien, y es el tema del indexamiento. Vamos a decir que esta es la matriz A, ¿ok? Esta matriz A, si yo pongo size de A, esto me imprime el tamaño de la matriz A. Size, paréntesis, el número de la variable. Esto me va a imprimir el número de elementos que tiene A. Entonces, si yo pongo size de A, esto me va a imprimir 4 filas por 4 columnas. ¿Ok? Ahora, si yo quiero acceder al elemento 11, entonces el elemento, para acceder al elemento 11, al elemento que tiene el valor de 11, quiero decir aquí, para eso yo haría, tengo que ver en qué fila está y en qué columna está. Está en la segunda fila, segunda columna. Con esto lo que quiero hacer énfasis es que MATLAB indexa desde 1, no desde 0. Esto es una diferencia importante con respecto a otras plataformas o lenguajes de programación. Python, por ejemplo. Python indexa desde 0. MATLAB indexa desde 1. ¿Ok? Entonces, si ustedes en algún momento quieren acceder al valor A 0,0, les va a dar mensaje de error porque les va a decir que no existe el elemento 0,0 porque MATLAB indexa desde 1. ¿Ok? Entonces, yo puedo acceder a elementos de una matriz o de un vector mediante esta forma. O MATLAB también tiene lo que se denomina este indexamiento lineal, que son estos números, ¿no? Esto estaría en la posición 1, el 5 está en la posición 2, el 9 está en la posición 3, el 4 está en la posición 4, el 5 está en la posición 2, el 4 está en la posición 4, el 2 está en la posición 5, el 11 está en la posición 6, el 7 está en la posición 7, el 14 está en la posición 8. Entonces, si yo quisiera, esto me va a dar 11 como resultado. Otra forma de acceder al dato 11 en este caso sería A6. ¿Ok? Esto también me va a devolver 11. Entonces, para acceder a 11 yo puedo usar este indexamiento con fila columna o puedo usar este indexamiento lineal y MATLAB indexa linealmente como se indica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente hasta que el último valor sería, en este caso, el valor de índice 16. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda. Entonces, no olvidarse, por favor, que MATLAB indexa desde 1, no desde 0. Ok, una vez que hemos estudiado nuestra plataforma para hacer cálculos, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas respecto de lo que originalmente en este tema habíamos planteado, que es el tema de representación de números en el computador. Aquí les muestro una lista de funciones de MATLAB que nos permiten hacer cada una de las tareas que aquí se indican. EPS devuelve la distancia de 1 al siguiente número de doble precisión más grande. Esto es, EPS retorna el valor de 2 elevado a la menos 52. ¿Ok? RealMax es un comando que devuelve el número de punto flotante finito más grande en el formato IEEE de doble precisión. ¿Ok? Entonces, RealMax es el máximo número o el número más grande que yo puedo representar en MATLAB en doble precisión. Bueno, no solo en MATLAB, en realidad, como estoy usando un formato estándar, esto va a ser en cualquier formato, en cualquier lenguaje de programación que use este formato estándar. ¿Están viendo mi pantalla compartida? Entiendo que sí, ¿no? La de la presentación y el de MATLAB. Las dos están viendo, ¿verdad? Entonces, si ponemos RealMax, justamente nos va a dar 1.7977. A propósito, MATLAB solamente imprime los 4 números decimales. Eso no significa que hay necesariamente 4, pueden haber más, pero muestra los 4 números decimales, los 4 primeros números decimales, y luego exponente, y luego el exponente en base 10 lo pone como E a la más 308. Ahí quisiera que ustedes no vayan a tener confusiones y creer que este es el número neperiano, ¿no? Esto es igual a 1.7977 por 10 a la 308. ¿Sí?
Claro, si pusiera 10 se puede confundir con el número, por eso lo pone con este, pero esto significa por 10, ¿ok? Entonces, este es el número entero, el número en punto flotante, perdón, que es más grande que se puede representar en MATLAB. RealMean devuelve el número de punto flotante normalizado positivo más pequeño en doble precisión, ¿ok? Entonces, igualmente uno puede escribir esto RealMean, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es el número en punto flotante más pequeño que se puede representar en doble precisión. ¿Ok? Y si ustedes ejecutan esta operación de aquí, en el MATLAB les va a dar justamente este resultado. Entonces, si yo pongo 2 elevado a la menos 1022, van a obtener este como el número entero, el número en punto flotante más pequeño que se puede representar. ¿Ok? Y así para inmax e inmin, ¿ok? Estos dos me voy a saltar porque hacen prácticamente lo mismo o tienen la misma lógica que ya les he indicado. Ok, ahora vamos con una curiosidad que justamente es lo que hace referencia al ejemplo número 1. Calculemos a mano este resultado. Bueno, esto nos va a dar 1 menos 3, 4 tercios menos 1 nos va a dar 1 tercio y 3 por 1 tercio nos va a dar 1. Entonces, esto de aquí finalmente va a valer 1 y esto nos debe dar 0 como resultado. Creo que esta operación aritmética todo el mundo la puede hacer y sin mayor problema y darse cuenta que esto da lugar a 0. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos un programa como este donde intentamos encontrar esta misma operación? ¿Ok? Entonces, hagamos esto en MATLAB. Pongamos 1 menos 3 por 4 tercios menos 1 y esto imprimamos, ¿no? Y tengo que decir por. Este es el resultado. Debería dar 0. Sin embargo, se imprime 2.204 por 10 a la menos 16. No es 0. ¿Ok? Y esto justamente se da por el hecho de que cuando ustedes representan el valor 4 tercios menos 1, 4 tercios menos 1 me da 1 tercio. Y 1 tercio ustedes saben que es 0.33333 con infinitos 3. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, como tengo infinitos 3, para yo representar eso con un número binario necesitaría infinitos bits. Y como tengo que truncar a 64 bits, eso hace que el número se redondee. Y producto de ese redondeo de 1 tercio, y por las operaciones por las que pasa, obtengo este resultado que no es 0 como yo esperaría. ¿De acuerdo? Tener en cuenta ese aspecto. Acá tenemos otro caso de aplicación a propósito del tema, o otro caso donde se evidencia justamente el problema donde 0.1 no se puede representar de manera exacta. Acá tenemos un programa que empieza asignando a la variable A el número 0. Tenemos un lazo for que empieza en 1 y termina en 10. Y en cada iteración de este for, a la variable A le va incrementando en 0.1. Y al final estamos comparando el contenido de A con 1. Esto, si lo hiciéramos manualmente, nos debería devolver true. Esto debería decir que es true, es decir, que es cierto que A, después de pasar por este programa, vale 1, porque estoy diciendo el contenido de A es igual a 1. Esto, si es que es cierto, debería decir true. Si es que no es cierto, debería dar false. Y lo que ustedes van a darse cuenta es que si ustedes ejecutan este programa, el resultado es false. Pero uno dice, ¿cómo? Estoy incrementando 10 veces 0.1, 10 veces incrementando 0.1 a 0 es 1. Lo que pasa es que 0.1, como ustedes recuerdan, no se va a representar como 0.1. Porque para representar 0.1 necesito infinitos bits. Y como no puedo usar infinitos bits, sino una cantidad determinada de bits en 64 en doble precisión, entonces no voy a obtener 1. Entonces pueden hacer este programa. De hecho, vamos a hacerlo rapidito.
Vamos a ilustrar esto. Entonces, permítanme borrar nada más esta anotación que he puesto acá. Ok, ahí estamos. Ok, entonces nos vamos a crear este programita. Voy a poner CLC. Esto me borra del command window todo lo que hubiera, todo lo que estuviera escrito ahí. Vamos desde 1 hasta 10. A es igual a la anterior 0.1. And, y hacemos la comparación lógica. A igual a 1. ¿Ya? A ver qué puse. Ahí estamos. Ok, entonces ahí me pide que guarde esto. Le voy a poner demo 01. Le voy a poner este nombre. ¿Ya? Lo ejecuto. Lo voy a ejecutar. Y me da 0. Justamente lo que les había indicado. Esto debería ser true. Ahora imprimo el contenido de A. A ver. Un momentito. Acá vamos a imprimir A. Okay. Perdón. Me falta inicializar. A igual a 0. Ahí estamos. Ok. A aparentemente es 1. Pero es 1.000. Si yo imprimiera todos los bits, todos los decimales de A, voy a darme cuenta de que A es 1.000 y al último voy a tener algún número. De hecho, veamos si puedo imprimir todo A. Format long. Y ahí pongamos A. Bueno, no puedo imprimir todos los números o la parte decimal de A, pero A va a ser 1.000 y cerca del último de A voy a tener un número decimal diferente de 0. Entonces, por esa razón es que 1, A, el contenido de A, no es igual exactamente al número entero 1. ¿Ok? Esos son por los errores de redondeo, perdón. Es que de desbordamiento. No sé si tienen alguna consulta de esto, me dicen por favor. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Aquí tienen ustedes un poco más de información, por cierto, si les interesa más este tema, de estos comandos interesantes dentro de MATLAB. Bueno, ya les expliqué eso. Otros casos curiosos de representación de números en el computador, de números reales. A medida que los números reales son más grandes, también aumentan las brechas entre los números que se pueden representar mediante punto flotante, tal como se demuestra en el siguiente ejemplo de MATLAB con representación en doble precisión. Entonces, si ustedes hacen 2 a la 53 más 1 menos 2 a la 53, esto les da 0. Esto en teoría me debería dar 1. ¿Ok? Pero si ustedes hacen esto, me da 0. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros volvemos a este diagrama que originalmente habíamos hecho, justamente lo que se intenta decir es esto, que a medida que yo me acerco a más infinito o menos infinito, el tamaño de los intervalos, donde todos los infinitos números reales que caben en este intervalo se representan con este número, aumenta. El tamaño del intervalo aumenta. ¿Ok? Esto es lo que quiere decir esa parte. Entonces, mientras más grande es el número real que yo estoy representando en simple o doble precisión, ¿ok? Más grande es la brecha entre los números que los representan. Es decir, más grande es la brecha, se refiere a esto. ¿Cuánta distancia hay entre estos dos números? Miren, estos dos números son, digamos, grandes y por lo tanto su brecha es alta. Me voy a números que están cercanos al 0 y la brecha o la distancia entre estos números es pequeña. Eso es lo que quiere decir eso. O eso es lo que ilustra ese ejemplo. No sé si queda claro. ¿Sí? Ok. Cuando se realizan restas con operandos casi iguales, a veces la cancelación puede ocurrir inesperadamente. El siguiente es un ejemplo de una cancelación causada por inundación, pérdida de precisión que hace que la adición sea insignificante. Ok. Tengo un número pequeño, un número real pequeño, 1 por 10 a la menos 16. A eso le estoy sumando 1 y estoy sacando la raíz cuadrada de ese número.
Ok, entonces a 1 le estoy incrementando un poquito y estoy sacando la raíz cuadrada de ese número, que es cercana a 1, pero no exactamente 1. Y a eso le resto menos 1 y esto me imprime 0. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, esta parte tiende a 1, pero no es exactamente 1. Si fuera exactamente 1 y yo a este 1 exacto le resto 1, me da 0. Pero esto no es exactamente 1. Sin embargo, producto de los errores de redondeo, ¿ok? Esto de aquí, que es un número distinto de 1, muy cercano a 1, pero distinto de 1, al final se representa como exactamente 1. Y por eso la resta me da 0. Espero que todo el mundo se dé cuenta de esto. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda de esta parte. No, profe. Ok, listo. Entonces, tener en cuenta cuando ustedes trabajen eh, con números o con aplicaciones en general, con números reales, que pueden ocurrir errores de este tipo, ¿ok? Y estos errores, si yo requiero precisión en el cálculo, pueden afectar justamente a la precisión del cálculo, ¿ok? Ventajosamente, como decía, la mayor parte de aplicaciones que tenemos en el día a día, no todas, por supuesto, pero en la mayoría no estamos, digamos, a pesar de que esto ocurre y está presente, esto no afecta a los cálculos que hacemos. Ok, otros casos curiosos de representación de números en el computador. Planteamos la pregunta, ¿por qué es posible que MATLAB represente números de punto flotante positivos? Aquí me faltó una I. Positivos, bueno, está mal ahí. Positivos más pequeños que el valor real mean. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ejecutar esta operación que está aquí. De hecho, la vamos a poner. De paso, arreglo esto. Entonces, ustedes podrían ejecutar en el MATLAB esta operación que está aquí. Decíamos que real mean es el número más pequeño que se puede representar en simple precisión. Entonces, que no me copian. Entonces, si yo pongo esto acá, le pongo real mean menos real mean sobre 2, no debería imprimir un número menor que real mean. Ahora pongamos real mean. ¿Ok? Y resulta de que este número de aquí es menor que este número de acá. O sea, es más pequeño, quiero decir. Y la pregunta es ¿por qué? Si real mean era el número más pequeño que podríamos representar. ¿Ok? Entonces, ahí con esto descubrimos otra cosa importante en la representación de números. Recordemos que el comando realmin, el que justamente está involucrado en esta operación, devuelve el número de punto flotante normalizado, y aquí viene el tema, normalizado es la palabra clave, positivo más pequeño en el formato IEEE de doble precisión. En este caso, justamente lo clave es número normalizado. Esto implica que hay números de punto flotante o números que se representan en punto flotante normalizados y números en punto flotante no normalizados o denormalizados. ¿Ok? Entonces, los números en punto flotante denormalizados, ¿sí? Son como siguen. En la representación numérica normalizada, el dígito binario inicial es 1. Para reducir la pérdida de precisión cuando se produce un desbordamiento, el formato IEEE 754 incluye la capacidad de representar números o fracciones más pequeñas de las que son posibles en la representación normalizada, haciendo que el dígito inicial sea 0, y eso lo explicamos acá. Acá tenemos una forma simple de expresar números en el formato normalizado. Entonces, un número real, cuando se quiere representar en el formato IEEE 754 normalizado de 64 bits, bueno, esto es en general para simple o doble presión, es decir, esto aplica para 32 o 64 bits, debe poder descomponerse en esta expresión de aquí. Debe ser positivo o negativo, 1 más la parte fraccionaria por 2 a la exponente, donde la parte fraccionaria o mantisa debe ser un número entre 0 incluido y 1 sin incluir.
F debe ser representable con 52 bits si estoy usando doble precisión o con 23 bits para precisión simple. 52 bits para doble precisión o 23 bits para doble precisión. Y el exponente, ¿sí?, va a variar entre este valor mínimo y este valor máximo, donde este valor mínimo y máximo será 1023 para doble precisión y 127 para doble precisión. Es decir, cualquier número real que yo voy a representarlo de manera normalizada debe poder descomponerse en esto, debe poder descomponerse en esta expresión. Ahora, hay números que yo no puedo descomponer en esta forma. Por ejemplo, si yo quiero representar el número 0, ¿cómo puedo hacer que 0 se represente mediante esta forma? No tengo manera. Debería, para representar 0, f valer 0. Esto no lo puedo hacer 0 nunca, porque para que sea 0, el exponente debe ser infinito. Y acá el exponente puede variar entre menos 1023 o más 1023 para doble precisión, o menos 127 y más 127 para precisión simple. Y aquí tengo un 1. Entonces, 0 es un número real que no puedo representarlo de manera normalizada. Entonces, es tan simple como eso. Entonces, claro, como no puedo representar 0, que es un elemento o un número importante para cualquier cálculo, ¿ok?, necesito una forma en donde sí pueda representar 0. Y ahí aparecen las formas denormalizadas del estándar, donde un número en el formato IEEE 754, pero de manera denormalizada, se expresa a través de esta expresión. Y aquí sí puedo expresar 0, porque es f por 2 a la menos e max más 1, donde f, o la parte fraccionaria o mantisa, puede valer 0 o 1 sin incluir, ¿no? Entonces aquí, si quiero representar el 0, hago que la mantisa valga 0 y listo, vale 0 todo. Entonces, tener en cuenta este hecho. Entonces, números más pequeños que real mean sí se pueden representar, pero de manera no normalizada, ¿ok? Entonces, importante tener en cuenta que real mean devuelve el número de punto flotante positivo más pequeño normalizado, ¿ok? Eso no significa el número más pequeño que el estándar permite representar, ¿ok? Porque de hecho un número más pequeño sería 0, por ejemplo, ¿ok? Pero en el formato normalizado eso no se puede representar. Bueno, ustedes ya habrán visto esto antes con mucho más detenimiento. Espero que esto haya sido simplemente una recordación de lo que ustedes ya estudiaron previamente, y con esto estamos listos pues para estudiar nuevos temas. No sé si tienen alguna consulta de esta parte, me dicen por favor. De todas maneras, si tuvieran más dudas o dudas que pudieran surgir después, sobre cualquiera de los temas que hemos abordado en esta clase, aquí tienen una serie de links que ustedes pueden consultar y que pueden ser útiles para aclarar alguna duda adicional que pudiera surgir. No sé si tienen dudas, me dicen por favor. ¿No? Ok, entonces con esto concluimos este